¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buena jornada para todos. Decisiones económicas también hoy en nuestra pantalla. Conmemoración internacional, Día del Trabajador, y esto está pasando en el mundo. Existen los que trabajan más. ¿Cuáles son los países del mundo en donde los ciudadanos trabajan largas y extendidas horas? Ya le vamos a contar. Gran encuentro China-Estados Unidos será en suelo chino el próximo 3 de mayo. Y hoy analizamos en nuestro espacio llamado Expediente Económico Venezuela rumbo a las elecciones generales del 20N. Con el fin de proteger el ingreso mensual de los trabajadores, el presidente de Venezuela, y también hay que decir candidato a la reelección, Nicolás Maduro, anunció el incremento del ingreso mínimo legal en un 95%. Por lo tanto, el salario mínimo mensual en este país pasará de 392.646 bolívares a 1.000.000 de bolívares, aumento del 155%, bono de alimentación o sea, ticket socialista, como mejor se le conoce, sube de 915.000 bolívares a 1.555.000 bolívares. En definitiva, tenemos que el ingreso mínimo mensual legal en este país, vigente a partir del 15 de abril, es de 2.555.000 bolívares. Este incremento también tiene incidencia en el cobro de los pensionados, compuesta por 1.000.000 de bolívares, que representa el nuevo salario mínimo, más el bono de compensación de guerra, que pasó a 400.000 bolívares. Bono de compensación guerra económica, esa es la denominación completa. Luego tenemos que la nueva pensión de protección al pueblo es de 1.400.000 bolívares. Si bien algunos sectores critican este aumento de salarios, aunque no lo crea, hay que destacar que el presidente Maduro ha sido enfático con esto. Hay que proteger al trabajador para lograr ganar esta guerra de precios que hacen algunos comerciantes y distribuidores inescrupulosos. Pues si bien el último incremento salarial se hizo el 1 de marzo pasado, en las últimas semanas, comerciantes de manera ilegal y también unilateral han venido aumentando de forma muy significativa los precios de la mayoría de los productos que hacen parte de la canasta básica. Fíjense además, marco de celebración del Día Internacional del Trabajador. Vamos a echar un vistazo a eso que llaman otros, los expertos, los eruditos, mercado laboral. Y veamos, partiendo de un trabajo muy interesante que hizo un medio de comunicación inglés, la BBC, cuáles son los países del mundo en los cuales se trabaja más horas. Corea del Sur aparece como la nación desarrollada con la jornada laboral más larga, con un promedio de 2.069 horas por año por trabajador, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A pesar que los legisladores de su país aprobaron reducir el máximo de horas semanales a 52 de las 68 horas que se permitían antes. Entre los países latinoamericanos, el estudio de la OCDE, que incluye a otros 38 países, revela que México y Costa Rica tienen las jornadas más extensas del mundo, con más de 2.200 horas por año por trabajador. Esto se debe, según la Organización Internacional del Trabajo, a que los países con ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricos, debido a una serie de factores que van desde la proporción de trabajadores por cuenta propia a los salarios más bajos, la inseguridad laboral y cuestiones culturales. Pero Corea del Sur, en el caso de los países desarrollados, no es la única excepción a la regla. Japón, pese a no estar en el ranking de más horas trabajadas por año, tiene el problema de las muertes por exceso de trabajo, mejor conocido en la nación nipona como karoshi, y que se refiere a las muertes por dolencias relacionadas con el estrés o que se suicidan debido a las presiones del trabajo. Entre 2015 y 2016, cifras oficiales hablan nada más y nada menos que de 1.456 casos de muertes de este tipo, aunque diversas ONG afirman que las cifras reales podrían ser aún mayores. Sin embargo, esto no es casual. Otros estudios de la Organización Internacional del Trabajo demuestran que Asia, el continente donde el mayor número de personas trabaja la mayor cantidad de horas, la mayoría de los países asiáticos, el 32%, no tienen un límite máximo para la jornada laboral y solo un 4% cumple con las normativas del organismo. Del otro lado del mundo, en América y el Caribe,
El 34% de las naciones no tiene límite de horas semanales, la tasa más alta entre todas las regiones, liderando a Estados Unidos como uno de los países sin límites. Pero en Oriente Medio, donde los límites legales son más extensos, 8 de cada 10 países permiten jornadas laborales que exceden las 60 horas por semana, mientras en Europa todos los países tienen un horario semanal máximo y solo Bélgica y Turquía tienen jornadas laborales legales de más de 48 horas, similar a la realidad africana, donde hay más países en los que más de un tercio de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas por semana, a excepción de Tanzania, donde la tasa es de 60 horas semanales. Precisamente en Asia, que como vimos figura entre los continentes donde más se abusa de la fuerza laboral de los trabajadores, miles salieron a las calles este martes en Corea del Sur, en Taiwán, en Indonesia, reclamando justamente por la precarización laboral, por las pésimas condiciones a las cuales están sometidos. El presidente dijo que se centraría en la política por los derechos de los trabajadores, pero aún no hay logros tangibles. Aunque es el 1 de mayo, parece que el gobierno solo se está enfocando en las conversaciones intercoreanas y en las bases para la unificación. El principal atractivo es promover un referéndum. Estamos promoviendo un referéndum para derogar las enmiendas injustas del acto laboral que entraron en vigencia el 10 de enero de este año, para que nosotros, los trabajadores, podamos tomar la iniciativa al decidir nuestros propios derechos laborales. Me he dedicado a trabajar para el gobierno durante 13 años como contratista y siento que estoy siendo discriminado y la brecha es demasiado alta en comparación con los funcionarios públicos. De hecho, a veces trabajamos mucho más. Vamos a seguir con este tema. Veamos ahora algunos de los trabajos que están desapareciendo justamente con el paso del tiempo. Más de uno recuerda viejas actividades que ya la tecnología o incluso fenómenos climáticos han echado abajo. Entre los trabajos u oficios más emblemáticos vamos a destacar los que hacían escribientes en Bogotá, mujeres lavanderas en Quito, los famosos tiradores de rickshaw en la India, los corredores de agua en Kenia, fabricantes de letreros de neón en Hong Kong, tiendas de alquiler de películas, quedó en extinción, y los fotógrafos tradicionales. Aquí tenemos algunos de esos testimonios. Desplazado debido a que todo es más práctico, más ágil por el sistema. Ahora, los laboratoristas, y no solo aquí presumo, hacemos trabajo cada vez más, llamémoslo así, especial. No hay mucha gente en las luces de neón, en su máximo. Allí solo había 20 o después de que aquellos solo se basan en A Dozen of Us o Retired. Yo he estado trabajando con luces de neón toda mi vida. A diferencia de la realidad que predomina en parte del continente asiático, en China hoy se dan hechos muy especiales. La conmemoración del Día Internacional del Trabajador está marcada por la implementación de medidas que buscan beneficiar a la población en distintas esferas. Fíjense puntualmente, desde hoy el país permite la importación libre de gravámenes de cualquier tipo de medicamentos usados para tratar el cáncer, así como el aumento de la adquisición de medicamentos en el exterior. También entró en vigencia una ley que simplifica gestiones de los ciudadanos del país para solicitar pasaportes y otros documentos de viajes. Y la entrada libre a la provincia de Henan a aquellos turistas de 59 países, entre ellos Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, como parte de un plan gubernamental de convertir justamente esa urbe en vitrina de la profundización de la reforma y la apertura china. Allí también entonces pantallazos de aspectos que van pasando en este caso en la nación china en esta jornada. Momento de hacer la primera pausa. A la vuelta, en titulares le presenté Gran Encuentro Gran, China-Estados Unidos. Tiene fecha, tiene sede de reunión. Ya le vamos a contar.
Otros hechos a esta hora. Con el objetivo, dicen, de reforzar lazos económicos con Oriente Medio, el primer ministro japonés Shinzo Abe está de gira por esa región, una gira que va a tocar puntos como Jordania, Israel y territorio palestino, incluido también Emiratos Árabes Unidos, donde ha hecho su primera parada. Allí tienen las imágenes. Después de este saludo inicial, Abe fue a un discurso en el Foro Empresarial Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. Señaló que su visita tenía como fin fortalecer lazos entre ambos países y promover sobre todo el comercio bilateral, especialmente en áreas como energía renovable, robots avanzados e inteligencia artificial. Emiratos Árabes es el primer socio comercial de Japón en la región, representa 1/3 del comercio japonés en esa zona y destaca además este país por ser el segundo proveedor de petróleo a Tokio, con unos 800.000 barriles por día. Cerca del 95% de las exportaciones emiratíes a Japón se componen de petróleo y productos relacionados y el resto aluminio. Japón, por su parte, exporta principalmente vehículos, su fuerte. Año 2017, balanza bilateral aumentó 10,5% hasta llegar a los 28.000 millones de dólares, son datos oficiales. Fíjense este gran pulso comercial, China-Estados Unidos. Tiene lugar y fecha, les decía antes de la pausa. Se producirá el encuentro en suelo chino el próximo 3 de mayo. Ambas partes negociarán en ese encuentro una salida satisfactoria a la escalada de tensiones que no solo amenaza con una guerra comercial bilateral, sino también, y ahí el problema, con dañar la economía global. Semana pasada, el primer ministro chino Li Keqiang señaló que China aprecia la disposición de Estados Unidos o que Estados Unidos ha mostrado para abordar fricciones comerciales, así les llamó, a través del diálogo y la comunicación. Así buscan el abordaje. El equipo estadounidense estará formado por secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Comercio, Wilbur Ross, junto a otros 5 altos funcionarios, según lo afirmado por la propia Casa Blanca. Por su parte, China llevará allí como figuras estelares al viceprimer ministro Liu He y miembros de otros departamentos del gobierno relacionados con ese sector. Se espera que la reunión dé espacio a un acuerdo consensuado para parar la confrontación desatada entre Donald Trump, que apela al unilateralismo y proteccionismo como arma comercial, sobre la cual diversos analistas aseguran perjudicarán a los demás de forma inevitable, sin lograr incluso beneficio propio, debido a que la economía mundial está profundamente integrada. Y hay otro que tiene el juego trancado y es el Telecam, este acuerdo de libre comercio. México rechazó la última propuesta que hizo Estados Unidos para rediseñar reglas del sector automotor. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz la calificó como una propuesta no solo inaceptable, sino también inviable. No es aceptable, de una vez te lo digo, el porcentaje, las transiciones, las restricciones. Hay que entender la propuesta de Estados Unidos como candados sobre candados, ¿verdad? Porque imagínate un auto que sí cumpla con el porcentaje, pero no cumple con todas las core parts o partes esenciales como lo indica. O sí cumples con las partes esenciales, pero no cumples con el acero y el aluminio. O sí cumples con las primeras 3, pero no cumples con la de los salarios. ¿Qué plantea la propuesta estadounidense? Un aumento del 62,5% al 75% en el mínimo de componentes fabricados en América del Norte que deben montar todos los automóviles ensamblados en Estados Unidos, México o Canadá. También plantea que al menos 40% del valor total de los vehículos ligeros y el 45% de las pickups sean fabricadas en un país en el cual el promedio de los salarios manufactureros sea de al menos $16 por hora, un requisito que en la práctica solo podrían cumplir Estados Unidos y Canadá. Ni en sueños gana ese dinero en México un trabajador del sector. El 70% del acero y del aluminio necesitado para la producción piden que sea de fabricación estadounidense. Y ahí es donde encuentran el no de frente. Inconformidad múltiple. Fíjense esto. España conmemora el Día del Trabajador con la mayor movilización de este año. Trabajadores se manifiestan contra las pensiones de miseria y a favor de mejores salarios, quienes están en vida activa.
Los sindicatos organizaron más de 80 manifestaciones y concentraciones a lo largo de todo el país con el lema Tiempo de ganar, igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. Aseguran que quieren romper el confort de las organizaciones empresariales para trasladarle al gobierno y a la patronal que, si la negociación no avanza, habrá conflicto. Los sindicatos piden una subida salarial nítida a través del acuerdo de negociación colectiva con la que se recupere el poder de compra e incluso se recupere eficacia económica, que se reparta la riqueza y que haya pensiones dignas e igualdad efectiva. A la vuelta de la pausa, segmento de análisis, Venezuela, rumbo a las presidenciales. En los distintos espacios de Telesur, por ejemplo, en la web, hay información muy detallada de esto que vamos a ver a continuación. Se aproxima el 20 de mayo y en Venezuela ya hay 5 candidatos listos para los comicios presidenciales. Hablamos de 5 nombres, 5 visiones, que se juegan todas sus cartas, todos quieren ganar. Vamos a ver quiénes se disputan esta silla presidencial venezolana. El presidente de Venezuela y candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, realizó su postulación el 28 de febrero respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, la Unidad Popular Venezolana, Somos y Hora. El mandatario entregó el Plan de la Patria 2025 a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. El documento contiene más de 30.000 propuestas extraídas de las bases del pueblo venezolano con miras hacia el futuro y el crecimiento económico, enfocadas en fortalecer la producción nacional de la mano de la revolución para derrotar la injerencia y las sanciones económicas. Sectores de la economía, desde el sistema productivo hasta el hogar, y garantizar que los productos vayan de los productores directamente a las comunidades. Maduro ha mencionado que hay 5 prioridades fundamentales. Una de ellas es consolidar la educación pública y lograr el 100% de escolaridad. Además, expandir el sistema de educación pública resolviendo los problemas de suministro en todos sus niveles. Otra prioridad es alcanzar las 5 millones de vivienda de la Gran Misión Vivienda para que todas las familias tengan un hogar digno. También fortalecer el Carnet de la Patria, mediante el cual el Estado gestiona programas de atención social para proteger al pueblo frente a la guerra económica promovida principalmente por Estados Unidos y grupos opositores locales que responden a intereses imperialistas. Frente a esta actuación malintencionada, Maduro se propone defender el bolívar como expresión monetaria del país y fortalecer la criptomoneda, el petro, respaldada en las riquezas naturales del país como vía para lograr la soberanía financiera. En su gira Salvación Nacional, Henry Falcón, candidato del Partido Avanzada Progresista que recibió el apoyo del Partido Social Cristiano COPEI y el Movimiento al Socialismo Más, ha prometido abrir la economía dirigida por el Estado, proteger a los pobres, prisioneros políticos libres y reconstruir las relaciones con Estados Unidos. El pasado 23 de abril, Falcón presentó su plan de gobierno que incluye entre sus principales propuestas la dolarización de la economía venezolana. La dolarización no es la panacea. Correcto. En la resolución de los problemas económicos del país. Nosotros tenemos que ir a un proceso progresivo de crecimiento económico. A esto agregó: estamos convencidos de que la dolarización ofrece 2 grandes soluciones que piden los venezolanos: sincerar los salarios y la liberación del control cambiario que ha distorsionado nuestra economía. Para él, alinear la moneda de Venezuela con el dólar estadounidense es la única manera de resolver la hiperinflación del país, un enfoque por el cual ha sido blanco de muchas críticas. Desde la firma Ecoanalítica se sostiene que Estados Unidos podría adoptar una política monetaria que no sea de interés para Venezuela, y otros analistas sostienen que dolarizar la economía implica la subordinación al sistema financiero de Estados Unidos. El candidato independiente Luis Alejandro Ratti sostiene que uno de sus principales objetivos es consolidar la transformación de los poderes públicos,
medida que implica la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Presentó su candidatura ante el máximo ente electoral de forma independiente y afirmó que las elecciones son la única opción democrática. El empresario, que presidió el Frente Bolivariano Hugo Chávez hasta 2016, considera fundamental la meritocracia y entregar el poder en base a ella, así como la participación de empresarios en el gobierno, ya sea como ministros o asesores. Respecto a la economía, el candidato está en contra de la dolarización, pero propone equiparar el bolívar con el dólar estadounidense y se muestra a favor de la liberación del control de cambio. Propone el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Argentina y con Estados Unidos, pese al asedio económico y las amenazas que este país ha sostenido contra Venezuela. Javier Bertucci, el candidato de Esperanza por el Cambio, que además lidera la Iglesia Cristiana Maranata en Venezuela, tiene entre sus principales propuestas reestructurar el sistema educativo y modernizar el sistema de salud. Otro punto de su programa de gobierno es aceptar la ayuda internacional ante lo que considera una crisis de alimentos y medicinas que diversos expertos señalan es promovida por un discurso que lo que verdaderamente busca es acabar con la revolución bolivariana y doblegar al pueblo venezolano. El pastor agrega que pretende fortalecer los programas sociales creados en los últimos 19 años, que hoy son gestionados por el Estado a través del Carnet de la Patria. Otra de sus propuestas, reseñadas en su sitio web, consiste en la reactivación del aparato productivo a través de la eliminación del control cambiario que rige en Venezuela desde 2003 y solicitando créditos multilaterales. El candidato por la tolda Unidad Política Popular 89, Reinaldo Quijada, publicó un video en su cuenta de Twitter con sus propuestas. En él, manifiesta que desea preservar las ideas de la revolución bolivariana. Indicó que su propuesta al país se basa en 3 ideas: ética política, recuperación de las instituciones y restablecimiento del aparato productivo. El candidato contempla refinanciar la deuda pública y desmontar de manera gradual el control cambiario, para, según él, fomentar la inversión extranjera en el país. Ha manifestado además su intención de eliminar la Ley de Precios Justos, ley aprobada en 2013 con el fin de proteger los ingresos de los ciudadanos mediante la fijación de un porcentaje máximo de ganancia en bienes y servicios. Son 5. Han tenido la propuesta económica completita de cada uno de los candidatos presidenciales en este país. ¿Qué dicen las encuestas sobre preferencias de los votantes respecto a las propuestas que tienen estos 5 candidatos? Hay un sondeo que hizo una consultora privada que se llama Interlaces. Se consultaron a 1.580 personas. Esta es la base estadística. Se hicieron entrevistas directas que revelan 54% de los venezolanos y venezolanas consultados se mostró favorable al actual presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Por su parte, Henry Falcón obtendría cerca del 28% de los votos si el acto electoral fuese llevado adelante esta semana, mientras que el candidato de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, obtendría el 16%. Van teniendo allí un paneo de cómo están las cosas. Lo importante era chequear sobre todo la propuesta económica de cada uno de ellos. Eso es lo que les hemos llevado en este momento en pantalla. De ahí en más, cada actualización que va surgiendo lo va a tener con nosotros. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.